Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. Esto es fundamental ya que la glándula tiroides ejerce múltiples funciones en nuestro organismo y es la glándula base para mantener nuestro metabolismo. Antes de entrar en tema, es importante saber que todas las hormonas o todo el sistema endocrino tiene distintos mecanismos o ejes que permiten su regulación. Por ejemplo, se encuentra el hipotálamo, la hipófisis y al final la glándula que fabrica la hormona que nos interesa. En este caso, el hipotálamo, en los núcleos paraventriculares se secreta la hormona tiroestimulante o la hormona productora de la hormona tiroestimulante. En la adenohipófisis o hipófisis anterior está la TSH u hormona tiroestimulante y esta a su vez estimula a la glándula tiroides para que ésta secrete triyodotironina y tetrayodotironina. En el hipotálamo, como habíamos hablado, en el núcleo paraventricular, este que ven aquí, se secreta la TRH u hormona estimuladora de la hormona tiroestimulante. Esta hormona o este péptido se secreta a los vasos sanguíneos que hay en el hipotálamo y por la vía porta hipofisiaria llega hasta la adenohipófisis o la hipófisis anterior para estimular la síntesis de la TSH. Este es el sistema porta hipofisiario. Normalmente, el núcleo paraventricular forma neuropéptidos y la TRH es un neuropéptido, específicamente un tripéptido, puesto que solo contiene tres aminoácidos. Se secretan y por vía porta hipofisiaria llega hasta la adenohipófisis, donde va a estimular la respuesta al aumento de síntesis de la TSH u hormona tiroestimulante. La TRH u hormona liberadora de la hormona tiroestimulante, como ven, es un tripéptido. Tiene tres aminoácidos, a saber, glutamato modificado, histidina y prolina, la cual de igual forma se encuentra modificada. Esta viaja por la vía porta hipofisiaria y llega hasta los receptores tipo proteína GQ, estimulando la síntesis de la TSH, que es como ven aquí. La TRH llega a los receptores, que son una proteína G heterotrimérica del subtipo Q. Este estimula la fosfolipasa C, hace que el inositol se divida el fosfatidilinositol en diacilglicerol e inositol trifosfato. Hace aumento del calcio, ya lo que aumenta el calcio da exocitosis de la TSH, mientras que por medio del diacilglicerol y la proteínquinasa C permitirá la síntesis de más hormona TSH, como pueden ver aquí, el gen de la producción de TSH. Esto aumenta la síntesis de esa hormona para la posterior excreción. La glándula o la adenohipófisis, como ven, secretan
o secreta muchas hormonas que son importantes para nuestro organismo. Y la que vamos a ver hoy es la TSH. La TSH es una glicoproteína, es decir, que tiene parte proteica y parte de carbohidratos, y la cual posee dos subunidades, alfa y beta. La misma, una vez que se secreta, viaja por vía sanguínea hasta llegar a la glándula tiroides, y la función principal va a ser aumentar la síntesis y la excreción de T3 y T4. Cuando la TSH llega a la glándula tiroides, tiene dos funciones fundamentales, dependiendo de la proteína G que estimule. Si es una proteína GQ, va a aumentar el calcio, va a permitir que se estimule la fosfolipasa C, la proteínquinasa C, se haga síntesis de diacilglicerol e inositol trifosfato, y esto va a dar como consecuencia un aumento en el flujo apical de yodo, más generación de peróxido de hidrógeno, más yodación de tiroglobulina y más activación de la sintasa del óxido nítrico. Pero si por el contrario se estimula es la proteína GS, lo que va a haber es aumento del AMP cíclico con la activación de la proteínquinasa A, y lo que va a hacer es aumentar expresiones genéticas. Por ejemplo, va a aumentar la expresión del simportador sodio-yodo, la expresión de tiroglobulinas, y va a aumentar la peroxidasa tiroidea o la síntesis de peroxidasa tiroidea. Todo esto es muy importante para la síntesis de T3 y T4, y estas se activan dependiendo de lo que necesite en ese momento. La glándula tiroides, como ven, desde el punto de vista histológico, tiene las células foliculares y el coloide, que es donde normalmente se va a almacenar la T3 y la T4. Y obviamente, lo que ven aquí, la tiroglobulina. Es importante hablar acerca del ciclo del yodo. Aquí en Mérida es muy común que haya deficiencia de yodo porque la sal que antes llegaba aquí, pues tenía escaso yodo. De allí que ahora la sal sea enriquecida con yodo. Y de igual forma, de allí que sea malo decirle a una persona hipertensa que debe evitar el consumo de sal o cesarla por completo, porque es la única fuente de yodo que tenemos, es la más común. Entonces, lo ideal es que esas personas hipertensas disminuyan el consumo de sal, pero que no la omitan. El ciclo del yodo, pues básicamente, una vez que hemos consumido yodo, parte del yodo puede ser excretado en las heces y otro va a entrar al plasma. Hay yodo que se puede excretar por la orina, pero el yodo plasmático normalmente va a entrar a nivel de la tiroides. Normalmente la relación entre el yodo que se encuentra en la glándula tiroides y el yodo que está en el plasma es de 25:1. Es decir, que por 25 iones de yodo que hay en la glándula tiroides, solo hay uno en el plasma. El yodo, que se encuentra en forma de yoduro negativo, por medio de una peroxidasa y peróxido de hidrógeno, se va a oxidar y va a ser yodo positivo. Ese yodo positivo es el que se va a unir a la proteína llamada tiroglobulina, formándome las distintas tiroglobulinas yodadas, monoyodotironina y diyodotironina. Y esta, por medio de la misma peroxidasa que ven aquí, es que va a formar la T3 y la T4. Si se unen dos diyodotironina, al tener dos yodos, pues se va a llamar
T4, o sea, dos yodos una y dos yodos la otra. Pero si se une una diyodotironina con una monoyodotironina, se va a formar en la T3. Las proteasas van a degradar el resto de tiroglobulina para que al final quede la T3 y la T4 y estas por medio de proteínas transportadoras como la albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora de triyodotironinas pasen por vía plasmática hasta los distintos tejidos. En los tejidos va a haber una desyodación por medio de las enzimas desyodasas, sobre todo las desyodasas tipo 1 y tipo 3. Esa desyodación hace que el yodo que estaba en las hormonas salga de dicha hormona y pase al plasma en forma de yoduro. En el hígado también puede haber desyodación. En caso de que no cuando pase al plasma, esa misma puede ir al riñón y excretarse por la orina o repetir el ciclo. Este es el aminoácido que me ayuda a formar tiroglobulina, es la tirosina. Y recuerden que las tiroglobulinas se almacenan en el coloides. Esta es la forma como se forman las tiroglobulinas y las triyodotironina o T3 y tetrayodotironina o T4. La T4 también es llamada tiroxina. Es importante saber que el yoduro, para poder entrar a la célula folicular de la tiroides, necesita de un simportador. El simportador sodio-yoduro. El sodio entra en conjunto con el yoduro. El yoduro posteriormente por medio de los canales de pendrina va a salir hasta el coloide, que es lo que ven aquí. La tiroglobulina es sintetizada a nivel de los retículos endoplásmicos, los ribosomas, el aparato de Golgi, hasta que por exocitosis llega al coloide. El yodo, el yoduro, posteriormente se va a oxidar por medio de una peroxidasa y esa peroxidasa va a permitir la unión de los yodos oxidados a las tiroglobulinas, formando monoyodotironina y diyodotironina. La misma peroxidasa permite que se conjugue. Si son dos diyodotironina que se unen, como ven aquí, aquí ven los yodos en morado, va a formar tetrayodotironina. Si cuentan los yodos hay 1, 2, 3, 4. Pero si por el contrario es una diyodotironina con una monoyodotironina que se une, se va a formar una triyodotironina. Como ven, 1, 2 y 3. Las tiroglobulinas posteriormente se endositan por medio de proteasas, se degrada el resto de tiroglobulina que no se yodó y quedan la triyodotironina y la tiroxina o tetrayodotironina y estas se van a secretar al plasma para ser transportadas por la albúmina, la prealbúmina y la hormona transportadora de tiroglobulina o de tiroxina, mejor dicho. Cuando quedan separados una monoyodotironina o una diyodotironina que no se haya conjugado, ella se va a desyodar, el yodo va a volver a salir aquí y la tiroglobulina pues va a salir por el otro lado hasta que vuelva a repetirse este ciclo y se logre formar alguna de estas hormonas. En la glándula tiroides, la relación entre tiroxina y triyodotironina es de 4 a 1, es decir, hay normalmente
4 moléculas de tiroxina por una de triyodotironina. Pero a nivel de los tejidos, la que es más activa es la triyodotironina. Pero la tiroides secreta más tiroxina. Esto es más de lo mismo, lo que habíamos hablado. Monoyodotironina, está la tiroxina, yodada, diyodotironina, la tiroxina, diyodada. La tetrayodotironina es cuando se unen dos diyodotironinas y como ven está 4 veces yodada. La desyodasa va a permitir que se vuelva T3, la tiroxina se vuelva T3 y recuerden que la triyodotironina es la hormona metabólicamente activa. A pesar que la tiroides o la glándula tiroides lo que más secreta es esto, la que es activa es la T3. Pero hay desyodasas reversas que hace que se forme una T3 reversa. Como ven aquí, la diferencia es que hay yodación en la primera tirosina con 2 yodaciones. En la tetra reversa, la primera tirosina solo tiene una yodación. Cuando está así, es tetra reversa y esta es inactiva. Esta no cumple ninguna función. Esta que ven aquí. Más de lo mismo, cómo se une una diyodotironina, cómo se une en forma de tetrayodotironina. Una vez que se secreta, recuerden que viaja por vía sanguínea, va a llegar a la célula blanco, la célula diana, o incluso puede llegar a la hipófisis o al hipotálamo, y de esta forma hacer un feedback negativo para evitar más síntesis o más excreción de T3 y T4. Pero a nivel de la célula diana, la T4 va a ingresar al citosol. Allí no va a haber ningún receptor, sino que va a haber una desyodasa. La desyodasa tipo 1 lo que va a hacer es que la T4 se vuelva T3 y esa T3 es la que va a entrar hasta el núcleo. En el caso de que sea T3 la que llegue, entra directamente al núcleo. Una vez que la T3 entra al núcleo, ella se va a unir a los factores proteicos o los elementos de respuesta a hormonas tiroideas, que es esto que ven aquí, y va a hacer que los factores correpresores eh, se salgan para poder expresar genéticamente lo que necesitamos en ese momento. La T3 se une a los elementos de respuesta a hormonas tiroideas, al gen del factor retinoide X y va a activar la P300. De allí va a estimular la síntesis por medio de la ARN polimerasa 2 de distintas proteínas o materiales genéticos para la célula que necesitamos. Por ejemplo, si llega al corazón, va a favorecer la síntesis de más músculo para favorecer la contracción muscular cardíaca. Si es a nivel de la temperatura, va a favorecer la síntesis de las proteínas UCP para aumento de la temperatura corporal, etc. Estas son las acciones de las hormonas tiroideas. Da aumento del metabolismo de los azúcares, aumento en el metabolismo de lípidos, por ende favorece la lipólisis, da aumento de la captación de aminoácidos y la síntesis de proteína, aumento del metabolismo basal del organismo, aumento de la velocidad y fuerza de contracción cardíaca y activación funcional y desarrollo del sistema nervioso. Esto es importante que esté regulado, ya que si está desregulado en más o en menos, si está desregulado en más,
va a haber aumento del metabolismo de los azúcares, favoreciendo a que haya hiperglicemias, o que haya más lipólisis, o que haya más síntesis de proteína, o incluso que haya más proteólisis, en vista de que necesito más azúcares para mantener el metabolismo basal. Pero también me puede originar taquicardia, hipertensión, diarreas, nerviosismo, temblor. Las hormonas tiroideas se pueden alterar. En ese caso está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Como ven, cada uno tiene distintos síntomas dependiendo de la cantidad de hormonas que esté en menos o en más. Lo importante aquí es descubrir por qué la persona tiene eso. Hay alteraciones de las hormonas tiroideas, normalmente están las hipotiroideas, donde se puede encontrar el hipotiroidismo congénito, anteriormente llamado cretinismo, lo cual impedía el adecuado desarrollo neurológico del bebé y hacía que el bebé tuviese retraso mental, retraso del crecimiento, enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, estreñimiento, y esto era irreversible. De allí que se inventó la prueba del talón para ver cómo están los niveles de hormonas en el bebé y así atacar a tiempo en caso de que haya un hipotiroidismo congénito. En el caso del adulto, el bocio o el hipotiroidismo también normalmente se debe a déficit de yodo. Normalmente aquí en Mérida es debido a eso. Va a dar piel seca, cabello quebradizo, estreñimiento, obesidad, mixedema o acumulación de líquido pretibial. Y todos estos síntomas es importante tratarlos. Caso contrario, en el hipertiroidismo va a haber nerviosismo, exoftalmo, eh, taquicardia, como ven. De igual forma, aquí la glándula tiroides está bastante pronunciada. Que la glándula tiroides esté grande o no, no me da el diagnóstico de un hiper o un hipotiroidismo, sino es los niveles de estas hormonas, TSH, T3 y T4. Normalmente, como la glándula tiroides lo que más secreta es T4, para uno diagnosticar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, normalmente se manda a estudiar la TSH con los niveles de T4 libre. Con eso es suficiente para diagnosticar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Y esa ha sido toda la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y pues ya en la siguiente clase veremos lo relacionado a las hormonas de la corteza suprarrenal. Muchas gracias.